Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a El Anaquel, libros de filosofía judía con Pablo Dreisi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y de qué ¿Qué libro nos vas tal? a hablar? ¿Qué tal, querido Jorge? Bueno, hoy vamos a colocar un nuevo libro en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un libro, hoy tenemos un metatema, porque es un libro que habla de las bibliotecas judías, o de una biblioteca judías, todas las bibliotecas judías, para decirlo borgianamente. Así que vamos a colocar un libro en una biblioteca judía, un libro precisamente que hace una historia de una biblioteca judía. Es un libro apasionante, apasionante porque precisamente es la historia de una biblioteca, ¿no? Qué narración más fecunda, interesante que la historia de una biblioteca, ¿no? Que la historia de la biblioteca es la historia de una pasión, de una colección, de una selección, de una avidez epistemofílica, de buscar, conocer, eh, y puntualmente vamos a comenzar por el objeto, por el libro. Es un libro editado en el año 2019 en inglés por la editorial Yale University Press, y el libro en español se llama El príncipe de la imprenta: cómo un coleccionista construyó la biblioteca más perdurable y notable de la historia. Y precisamente se trata de la biblioteca del señor David Oppenheim, que nació hacia el 1664 en Alemania, en Worms, y murió en el año, una cosa curiosa, murió el 12 de septiembre. No estamos relativamente, no muy lejos de la fecha de su deceso, de 1736, en Praga, donde tuvo altísimos cargos en la estructura institucional judía de la época como rabino. Hay una lápida que hoy el que visite, adornada con un escudo de David, en el cementerio judío de Praga, abigarrado de lápidas, de matseibes, como se dice en Yiddish. Y eh, allí está entonces la tumba del Rebbe, David Oppenheim, que fue rabino jefe de Praga, a partir del año 1703 hasta su muerte. Su biblioteca, que ahora me voy a referir a su biblioteca, el material de su biblioteca hoy se encuentra en la famosa biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, ¿no? Son unos 4.500 libros y 1.000 manuscritos. La pulsión de, la pulsión de acumulación de un hacedor de biblioteca no tiene que ver, en mi opinión, con la avidez material. Es un tipo particular de coleccionismo que, además de, bueno, al que Walter Benjamin dedicó un famoso ensayo al coleccionismo, ¿no? Donde examina esto. Ahora, lo que nos cuenta el autor del libro, no sé si lo mencioné, creo que no, Yoshua Teplitsky, un profesor investigador de la Universidad de Pensilvania,
lo que nos permite, lo extraordinario de este libro, que es a través de cómo Oppenheim fue forjando esta biblioteca y esta colección de libros y manuscritos, uno puede entender no solo, primero, la cultura y el conocimiento judío de la época. Por eso esta columna se llama Filosofía y Cultura. Acá tenemos importantísimos libros de filosofía, los libros fundamentales y traducciones al hebreo de grandes libros de filosofía, tratados históricos, en hebreo, en yiddish antiguo. Hay una versión de las leyendas del rey Arturo en yiddish, que datan del 1500, textos antiquísimos impresos en papel de color, en tonos azul, naranja, amarillo y gris, encuadernados en cuero, encuadernados en terciopelo de alta calidad, algunos impresos en pergamino, y el personaje también, ¿no? El personaje, el rabino Oppenheim, cuya familia era una familia, era una estirpe rabínica importantísima, con profundos entramados dentro de la corte, ¿no? Y grados de influencia. Eran los llamados Hofjuden, ¿no? Los judíos que estaban muy vinculados a la corte, una tradición de judíos económicamente prósperos, muy influyentes en la guerra de los 30 años y también en las guerras napoleónicas en el 1800. Pero mm, mm, eh, a pesar de todo el prejuicio y la identificación inmediata de las élites judías con asuntos crematísticos y de dinero, hay que decir que una característica de muchos miembros de algunas de las familias que no eran las más numerosas, que tenían posibilidades económicas, sobre todo no en Europa Oriental, sino en Europa Occidental, se dedicaban a los libros. Estoy pensando en la familia Barbour, Avi Barbour, también una familia económicamente destacada, y uno de sus hijos, Avi, dedicó todo el dinero a crear hoy también otra de las grandes bibliotecas judías. Judías es, hablar de bibliotecas judías es debatible, pero quiero decir, fundado por una familia notable judía, que también renunció a la utilización del dinero en el crédito, en el préstamo y en la banca para orientarlo exclusivamente a una biblioteca. El tío de David Oppenheimer, Samuel, fue el judío más importante, famoso y mejor posicionado de todos los europeos al servicio de la corte de los Habsburgo en Viena. Y Samuel utilizó sus conexiones con judíos de todo el Sacro Imperio Romano Germánico para financiar las guerras de la monarquía de los Habsburgo contra los franceses del oeste y los otomanos hacia el este, ¿no? Y también ayudó muchísimo en la defensa contra el asedio de Viena en los otomanos en el este en 1683. Este fue Samuel. Después Moses, David o David se sacó el del Oppenheim, se sacó el Oppenheimer, pero Moses Oppenheimer llegó a ser, que fue un tío paterno, llegó a ser un judío de la corte muy importante en Heidelberg, ¿no?
y muy destacado en la economía de la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Eh, También David Oppenheim eh, tuvo una formación erudita muy, muy importante. En su ciudad natal, dijimos en Worms, en 1670 recibió clases del ilustre erudito Yair Haim Bajrah, muy importante. Y más grande, en 1680 estudió en los principales centros de aprendizaje judío, primero con Gerson Ulif Ashkenazi en la ciudad de Metz, luego con Benjamin Wolf Epstein en Freiberg y luego con Isaac Benjamin Wolf en Landsberg. Pero lo importante del libro, ¿por qué decía que era fascinante? Porque toma un aspecto particular, que es una biblioteca, o sea, es un detalle, si uno quiere, para, como si fuera un objeto fractal, a partir de ese detalle, desplegar toda una época y toda una cultura, de modo que el lector va siguiendo la conformación de la biblioteca y al mismo tiempo se va noticiando de cómo se construyó ese campo cultural tan importante. Así que recomendamos mucho este libro del profesor Yoshua Teplinsky, El príncipe de la imprenta, cómo un coleccionista construyó la biblioteca más perdurable y notable de la historia, editado por Yale University Press en el 2019. Te agradecemos mucho, Pablo Dresi, que nos hayas acercado a este hito de la bibliografía judía. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.